en todo lo que, en toda la trayectoria de estos años y que ahora ya, bueno, de la noche a la mañana, cómo cambia todo. Dicho esto, muy bien, estoy bien, ya recuperada, que estaba la semana pasada un poco mal, pero ya estoy bien. Lista. Lista. Hoy tenemos un tema, nosotros nos encontramos una vez por mes en esto que hemos dado de llamar Encuentro de Almas. Es un espacio donde a través de lo que está sucediendo astrológicamente y de los tránsitos, le damos un contexto. Ustedes saben que para mí lo más importante y para Almu es que se ponga en práctica, que nos sirva en nuestra vida, ¿no? Que nos permita evolucionar. Y hoy el título que surgió entre ambas fue La verdad que perdimos. Tenemos un Mercurio que nosotras seguimos sintiendo retrógrado, perdón cielo, a nosotras sigue estando Total, retrógrado. Si bien total. hasta el 9 de, a ver, hasta el 9 de abril siguen los grados hasta el 22 de Piscis, ¿sí? Y En después ya sombra. pasa a Aries, pero uno lo siente retrógrado. Pero además, ¿sabes por qué estábamos pensando esto? Por Urano en Géminis. Nos estamos ya cuando el próximo encuentro lo vamos a tener ahí a los pies, a Urano en Géminis, después ya siempre le publicamos, era más o menos el último miércoles de cada mes, salvo alguna cuestión que tengamos ambas, por eso se los informamos antes. Pero para que se los vayan agendando en este horario aproximadamente. Y justamente la verdad que perdimos. Y yo hago mi caminata, mis 7 kilómetros, y pensé en una pregunta, Almu, te hago una pregunta. A ver. Estaba pensando, ¿no? Estamos en la filosofía relativista, donde todo depende del sujeto, ¿no? Lo cuántico es centrar el sujeto porque es el creador, que nos llevó a pasar del objetivo de la ciencia dura, todo está hecho, yo accedo como un espectador objetivo, a lo subjetivo. Entonces mi pregunta, que estuve rumiando intelectualmente, es, ¿en lo subjetivo existe la verdad? Porque si todo depende de cómo percibo yo y cómo percibís vos, la verdad que hasta ahora construimos como el hecho fáctico, que a todos vemos lo mismo, ¿no? Que a todos nos compete o lo tomamos como lo único verdadero, no existiría. ¿Vos qué decís? Mm, Pues mira, según te estaba escuchando, me he acordado de un texto que aparece ya muy avanzado en Curso de Milagros, al que yo muchas veces hago referencia, y que dice algo así como, ahora suéltalo todo, lo que sabes y lo que has aprendido sobre Dios, lo que crees ser, lo que crees que Dios es, suéltalo todo y vete a tu Dios. Entonces, para mí, lo que existe es esa mente uraniana, esa mente divina que compartimos todos los seres humanos y que sabe la verdad. Pero cómo se manifiesta esa verdad, creo que siempre va a ser de forma completamente subjetiva. ¿Me Mm, explico? O sea, que hay para mí, una como Platón, como las cavernas de Platón, el mundo de las ideas, y cada uno lo ve desde la óptica que tiene, ¿está bien? claro, y creo que todo es válido, pero por encima de lo que crees, por encima de lo que piensas, incluso por encima de lo que sientes, hay una verdad que tiene que ver con lo espiritual, lo divino, mi espíritu, mi divinidad, Dios, el universo, que es inmutable, que siempre es, pero se manifiesta de diferentes formas. Ujú. Pero entonces Lo que sería creo. como, claro, estaríamos como hay un cuento que a mí me encanta del orientalismo, justo estuvimos charlando previo a entrar. Lo hago breve, rápido, llega un maestro a un pueblo y todos querían verlo cuando lo encuentran, le dan la bienvenida, le hacen una pregunta, ¿qué es Dios?
y él pide un elefante y 3 personas ciegas y dice que cuando lo consigan se lo explica. Al otro día consiguen todo, se citan en la plaza central y lleva a una de las personas ciegas a la colita del elefante, la toca y le dice, ¿qué es? Un cordel. Y todos se ríen. Procede con el segundo a la pata y dice que es una columna. Procede con el tercero a la oreja, que es un telón. Entonces todos se reían y decían, bueno, ustedes son como las 3 personas ciegas, ven lo que quieren. El elefante estaba ahí. Si los tres hablaran, si los tres compararan lo que percibieron, sí se darían cuenta que era un elefante. Qué Y me bonito. parece que tiene que ver con esto que estás diciendo, ¿no? Que está Mm. ahí, pero que como cada uno lo ve Es fragmentado, como tú lo ves. solo la unión de todos vería la verdad, ¿no es cierto? Solo Mm, que sí. esto que tanto nos está costando con Saturno y Neptuno en Aries, el individualismo, ¿no? Que cada uno ve esa verdad, pero que cree que es única, Y absolutista, absoluta. mm, lo Y es absoluto. eh, sobre todo porque además hay una enorme diferencia entre la sabiduría, para mí, la sabiduría y el conocimiento, y desde luego la información, ¿no? Ujú, Eh, y esto, mm, hablamos de tratar este tema hoy. Yo hace unas semanas hice un live en Instagram hablando de una cosa que había escuchado en relación a la enfermedad. Había escuchado a una persona decir que todo el cáncer provenía de X, no sé si era de frustración no gestionada, ya no me acuerdo. sí, me contaste, sí. Y cuando lo escuché, pensé, wow, qué fuerte, ¿no? O sea, nos encontramos en un momento en el que nos sentimos capaces de afirmar con total rotundidad y total seguridad eh, determinadas cosas, hablamos de verdades absolutas que tienen o sea, que vienen como consecuencia de todo lo que hemos ido aprendiendo. Desde mi punto de vista, eso es lo que bloquea la sabiduría, porque la sabiduría no sale de la mente, Mm, no tiene nada que ver con el mental que piensa, con el mental que lee, con el mental que cree que sabe, mm. eh, con el mental vinculado con nuestro ego y por lo tanto con la mente geminiana. De ahí no creo que pueda brotar la verdadera, ni la certeza, ni la verdadera sabiduría. La sabiduría, desde mi punto de vista, surge cuando silencias la mente y permites que esa verdad se te revele. Porque lo que tú decías, esa verdad ya está, ya es, siempre ha existido y siempre va a existir. Es Todo, atemporal, es fuera del tiempo. claro, claro, todos tenemos una guía en nuestro interior. El problema es, y constantemente nos está dando información, nos está hablando, pero nosotros no siempre podemos escuchar. ¿Por qué? Porque estamos tan perdidos en la mente que piensa y además nos hemos creído tanto lo que pensamos y lo que creemos y todas esas verdades que además tienen mucho que ver con la cantidad de información que consumimos y la cantidad de desinformación que consumimos, que no tenemos espacio para convertirnos en vasijas receptoras de esa verdad que es inmutable. Y creo que con Urano en Géminis esto va a ser muy desafiante, creo. No sé si tú piensas igual. Sí, se me venía una analogía tecnológica para hacerlo uraniano, que es, no tenemos la capacidad de memoria, ¿no? Tenemos que cambiar el hardware con una memoria, o ni siquiera una memoria, con otro sistema operativo, te diría. Ya, digamos, no es Total. solamente una capacidad de extender algo,
sino de transmutarlo. Y también pensaba, ¿sabes en qué? En, en que sí tenemos parámetros. Justo nosotras vamos a dar una clase juntas el 31 en Ovejas de las leyes herméticas, ¿no? Las 7 leyes. Yo creo, pensaba, digamos que estamos las dos ahí armando, que eso es como esos chispazos o esa línea de lo que queda absoluto o inmutable que puede entrar en nuestra realidad. Las leyes, pero no me refiero a nuestras leyes sociales, sino las leyes, y tampoco científicas, ¿eh? Las de deducción tampoco. Las axiomáticas, digo yo, ¿no? Como los 5 principios de Euclides, de los axiomas. Bueno, las 7 leyes herméticas es como constitutivas, constructivas, ¿no? Saturninas, neptunianas, plutonianas que construyen a todo a lo que conocemos. Y creo que ahí es como lo más cercano a eso absoluto, porque es un punto de encuentro que no es que creamos, porque ni siquiera es cuestión de fe, es porque hasta cuando las ves te resultan obvias, ¿no? Como que te recordás algo, que es lo que vamos a vivir con ovejas este martes, así que ojalá estén allí. Sino que es como aquello que sabía, pero no lo trae a conciencia, ¿no? Como un despertador de conciencia. Creo que lo más cercano a esa verdad que vos estabas hablando y a la cual no, digamos, uno puede analizar, puede interpretar más que analizar como exégeta, pero no cuestionar, porque para saber si algo es verdad o mentira, lo tengo que cuestionar, lo tengo que probar, lo tengo que demostrar, y no son demostrables. Yo creo que este tipo, ¿no? Es las 7 leyes herméticas, bueno, es en la religión de cada uno, lo que crean, los sacramentos, ¿no? Esas cuestiones de que me acercan a esa verdad no cuestionable, pero que me ayudan a interpretar. ¿Vos crees Mm. que eso puede ser como ese acercamiento a esa verdad, de no perder esa sabiduría, eso que nos legaron los sabios antiguos? Yo lo que creo es que como esa sabiduría siempre está, nuestro principal desafío es eh, ser lo que necesitamos ser para que esa información se revele. Me explico. Mm, yo siempre, cuando hablo de la Cábala, siempre cuento que la energía divina es una energía infinitamente dadora, pero para poder dar, además esa energía no es capaz de recibir, solo da. Pero para poder dar tiene que haber una vasija receptora, ¿no? Y nosotros, en teoría, estamos aquí para convertirnos en esa vasija receptora. Lo que ocurre es que como vivimos tan enganchados y tan sometidos a lo que pensamos, esa, esa forma, esa vasija, al final no se da. Y yo creo que para que nosotros podamos de verdad vivir conectados con esa verdad, necesitamos hacer un cambio radical. Un cambio en cuanto no solo a nuestra forma de pensar, sino a la relación que tenemos con lo que pensamos y a la relación que tenemos con el conocimiento y a la relación que tenemos con la información. Porque si no, toda esa verdad no puede ser revelada. Mira, yo creo que esto, no sé si te lo he contado, yo hace muchos años, cuando empecé en esto, creé un grupo de estudios esotéricos Ujú, y sí, lo que hacíamos era estudiar textos sobre todo de la escuela teosófica, de Madame Blavatsky, de Alice Bailey, y no leíamos, o sea, lo que hacíamos era meditar con esos textos, porque eso era y es información codificada, que además, no sé si es en el tibetano, donde se dice que la información que llega es la que estamos preparados para asumir, porque en realidad es algo que ya existe, ya es vibración, ¿no? Está como en un nivel de conciencia más elevado. Para yo poder acceder a esa verdad, tengo que de alguna manera elevar mi conciencia. Nosotros lo hacíamos cerrando los ojos y meditando. ¿Para qué? Para que ese conocimiento se revelara.
Y de alguna manera, yo creo que ahora con Urano en Géminis, cada vez vamos a tener más posibilidad de acceder a esa verdad siempre y cuando cambiemos la relación que tenemos con el mental, con lo que pensamos. Porque no es una verdad que se pueda revelar de cualquier forma y a cualquiera. Yo cuando abría registros acásicos, si tú a mí me pides que yo abra tus archivos acásicos, yo no solo no puedo hablar de lo que yo he recibido, sino que a mí me va a llegar la información solo la que estás preparada para recibir y después yo la voy a olvidar. Y Mm. hay veces en las que tú quieres tener determinada o saber determinada cosa y el lector de registros acásicos no puede acceder a ella. ¿Por qué? Porque no estás preparada para recibirla, porque no es el momento. Entonces, yo creo que esa verdad siempre, lo que decías, ¿no? Siempre está ahí, pero ahora que se abre una posibilidad nueva y de un conocimiento completamente transformador y muy, 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 de una vibración muy elevada, pero ojo porque tenemos que abrir nuestra mente para poder acceder a esa información. Tenemos que convertirnos en vasijas, creo. Y convertirnos en vasijas, digamos, porque vamos un poco a lo práctico, es dejar de tener miedo, pero no dejarlo de, bueno, no tengo más miedo a esto, porque eso es infantil. Es, Imposible. es, de alguna manera eh, enfrentar al dragón, como se dice en el esoterismo, ¿no? Enfrentar al dragón y, y sobre todo el miedo se expresa de maneras muy sutiles también, porque no es solamente tener miedo el que me estanca o me bloquea. También tener miedo es, por ejemplo, cuando me excuso, cuando lucho contra algo de afuera, como vaciándome o excusándome de escuchar adentro, porque en realidad es la manera de maquillar o encubrir que tengo miedo de conectarme conmigo mismo. Entonces, Mm, ¿viste cuando uno se pone tanto a opinar, a juzgar a lo que pasa afuera, a que sabe qué es lo justo, ¿no? Muy de la luna llena en Libra que venimos ahora, que por algo es la mística, la que marca la Pascua, el Pesaj. Digo, mm. es esa luna que me dice, bueno, ¿qué es lo justo? Y lo justo es como yo lo veo, lo que me parece, no. eh, Entender que al otro le pasa algo y empezar a establecer, digamos, trabajar con la dualidad, pero a nuestro favor. Entonces, el miedo también se presenta como excusa, no sé si vos lo ves así, o como para que tengamos parámetros claros de cómo salir de esta, digamos, cómo ser vasija, que la vasija no puede tener miedo, ¿no? Yo creo que, yo creo que la vasija puede tener miedo, pero no puede creérselo. Es decir, si pienso en el Maestro Jesús tenía miedo, obvio. Cualquier persona que está viva tiene miedo. Es que no hay opción, Porque es porque del el ego miedo, también, ¿no? claro, porque el miedo es una de las características de la personalidad y si no hay personalidad, pues no estamos aquí. Para mí, el ser vasija no tiene tanto que ver con no tener miedo, sino con no reaccionar ante él, cosa que es yo creo lo más complicado. Y para mí no reaccionar ante el miedo también es no reaccionar ante los pensamientos. Porque yo no sé si tú lo percibiste, bueno, yo soy Sol Venus en Géminis y cuando Urano hizo su primera entrada en Géminis, bueno, yo estuve 2 días sin dormir porque mi cabeza iba a 2000 por hora, pero iba intentando entender, controlar y vivir esta vida desde el mental. Y yo creo que ser vasija pasa por aceptar el no tengo ni idea de nada. O sea, yo puedo haber hecho 3 carreras, leer muchísimo, intelectualmente saber un montón, pero el
más allá de lo que hay en esta dimensión, no sé nada y además necesito cuestionarlo todo porque yo no soy capaz de dar una verdad absoluta, creo que cuando vives desde ahí, automáticamente la verdad empieza a abrirse. Automáticamente creas el espacio para ser vasija. Siempre hay un ejemplo que ponía Laura Castro y que también he mencionado yo muchas veces, ¿no? El de estás buscando las llaves y todo el rato buscando las llaves y dónde están las llaves y no puedo salir de casa porque he perdido las llaves y mis llaves y cuando de repente dices, mira, tomar por saco, pues ya encontraré las llaves y de pronto, pum, las llaves aparecen. Bueno, es una tontería, ¿no? Pero es un poco así. Bueno, pero se entiende. Cuando tú dejas de creerte que eres lo que piensas y cuando empiezas a cuestionar, empiezas a crear espacio, empiezas a no reaccionar y de esa manera te conviertes en vasija. Una vasija es un espacio disponible para recibir algo que ya es. Ujú. Y cuando tú recibes eso, yo no sé si a ti te ha pasado, pero yo cuando conecto con esa verdad, no necesito pensar en nada, ni necesito entender nada, ni necesito justificar nada, ni tengo que explicar. Sé que es así y punto. Pero eso no viene de mi mente. De hecho, viene de un lugar que o sea, yo lo siento como si fuese un gran sabio que está en mi interior y que está todo el tiempo callado, mirándome y diciéndome, ¿será posible, Almudena, que en algún momento cierres la boca, te calles de una vez? ¿Será posible que en algún momento dejes de creerte que controlas algo y que sabes algo y dejes de intentar entenderlo todo? ¿Será posible? Porque ese día, a lo mejor yo te voy a indicar cuál es tu verdad en este momento, hacia dónde tienes que ir en este momento. Entonces, cuando yo he conectado con eso, es cuando he estado más desapegada, cuando he entregado, cuando he dejado de pensar, literalmente dejar de pensar. Y eso no es tengo la mente en blanco, porque desde mi punto de vista eso es una utopía, eso no se puede lograr. Es yo ocupo la mente en aquello que tiene que ver con lo de aquí, que no me distorsiona, que me entretiene, que me divierte, no sé, que me sirve para aprender y así voy creando el espacio para que sobre lo esencial de mi vida, sobre lo verdaderamente importante, aquello que tengo que saber se me revele. Fin. Pero claro, hay que soltar la resistencia al miedo, la reacción y la tendencia a creernos lo que pensamos y también creo que hay que hacer un acto de humildad y de empezar a ser conscientes de que sabemos, bueno, yo diría que prácticamente nada. Yo estaba escuchándote y en esto, vos estás muy en energía receptiva, yo estoy muy en energía en Venus y Marte, ¿no? Pero yo creo que cuando nos convertimos en esa vasija, en Mm, realidad nos convertimos en esa verdad, porque a ver, yo pensaba, ¿no? claro, Un vaso de agua, no es solo el agua lo que importa, porque si no estuviera el vaso yo no tengo el agua. Es decir, de alguna manera yo me convierto en eso que es tan importante. No es solamente recibirlo y quedar así atónito o que no, me conduzca, sino que me convierto en esa verdad al poder darle lugar. Yo lo digo sobre todo porque hay una gran resistencia para hablar de forma práctica en los momentos que estamos viviendo mm, a, digamos, se cree que se tiene una verdad por lo que se llama un punto de vista. Para mí se confunde verdad con punto de vista, ¿no? Una cosa es un punto de vista, una opinión que es válido, que todos tenemos y que claro, entiendo que el otro también la tiene. Acá estamos hablando de algo mucho más profundo, lo que me mueve, ¿no? Ese combustible. Y creo que de alguna manera necesitamos convertirnos en esa verdad. Y para eso sí, estoy de acuerdo con vos que no viene del pensar, tampoco solo del sentir, ¿eh?
no es solo lo siento, sentir de los sentidos, porque hay también otra confusión, ¿no? ¿Cómo me siento hoy? ¿Me siento triste? ¿Tengo ganas de llorar? ¿Tengo ganas de reír? No, no, hay un sentir emocional mucho más profundo, empático, conectivo con el otro. Eso sería de los sentidos, sensorial, sensual. Yo hablo desde, me convierto en esa verdad porque me siento parte de lo que yo llamo el ser humano cósmico, me siento parte de todo, soy parte de todo, no estoy separado. Yo creo que la verdad la que vos estás trayendo, que coincido totalmente con esa visión, es no estoy separado del todo, soy parte. Y ahí es cuando, si soy parte de todo, no juzgo. Si no viene, no puede venir el ego, porque eso que está pasando también es mío. También es mío. Digamos, en la medida, no como causa, no tal vez a nivel consciente, pero sí como alguien que le está dando significado. ¿No es cierto? Claro, a ver, en realidad, si nosotros atendemos a la naturaleza de nuestra mente, nosotros tenemos tres mentes, la mente que piensa, la mente que siente y la mente que sabe. Cuando hablamos de la mente que siente, no estamos hablando de la mente emocional, no estamos hablando del segundo chakra, no estamos hablando de, porque de hecho la emoción, o sea, si somos estrictas, no es agua, la emoción es fuego. Entonces, una cosa es ese primer instinto, que es muy animal y muy humano, que es la emoción, y luego ya viene el sentimiento. Eh, y es en el corazón donde en teoría mm, se activa esa mente que siente, pero es la mente del alma. No es siento tristeza, no. Es el sentimiento de yo sé que soy amor y yo sé que soy compasión y estoy segura que a ti te ha pasado, bueno, a mí me ha pasado y las personas que nos están escuchando también, cuando tú tienes que tomar una decisión y con la mente te estás volviendo loca y cierras los ojos y te vas al sentimiento, eso siempre va a ser una mejor guía, entre otras cosas, porque la mente que piensa es tercera dimensión y la mente que siente ya es cuarta. Pero la verdad trasciende por completo eso. Y creo, igual que tú, que efectivamente el ser vasija no es que yo me quedo en modo recibo ya, no. Cuando yo hablo de recibir, lo digo para que nuestra mente, que está separada y que cree en la separación, como que pueda decir, ah, lo entiendo, y entonces así crear el espacio. La mente receptiva perdón, la vasija receptiva es esa personalidad que ha creado el espacio para que una verdad que ya está dentro se manifieste. Y entonces ahí tú obviamente te identificas con ella. Entonces lo que cambia es tu vibración. De hecho, yo, las personas que conozco que desde mi punto de vista son profundamente sabias, tampoco es que hablen mucho, ¿eh? Ni dicen muchas cosas. Es su presencia, es su forma de vida, es cómo viven la vida, cómo sienten, Coincido totalmente, sí. cómo Emanan, responden. ¿no? Emanan. Eh, claro, porque están conectados. Y de hecho, yo no sé si estarás de acuerdo, pero para mí las personas con menos mental, o sea, las que son más niñas, las que cuestionan más, las que están todo el rato con el, mira, no sé, y es que además me da igual, o sea, y me da igual tener la razón que no tenerla, es que me da igual. Y que vibran en esa frecuencia de inocencia, eh, desde mi punto de vista, son las que son más sabias, porque son las que saben realmente aplicar esos axiomas, esos principios universales de los que todos formamos parte y que nunca van a dejar de existir porque es lo que somos en realidad. O sea, nosotros somos las siete leyes universales. Las siete leyes universales están en nuestro sistema de chakras. Por eso cuando las estudiamos decimos, uy, pero si esto yo ya lo sabía. Claro, porque tú eres eso. Simplemente llevas tanto tiempo creyéndote lo que te ha dicho la mente y creyéndote el miedo que te has desconectado de esa verdad. Pero esa verdad es inmutable, sigue estando ahí, ¿no?
Te escuchaba y me imaginaba como una persona con muchos tapados hasta que un día se lo saca y ve su cuerpo, ¿no? Digamos, estaba ahí, pero no lo veía. Y me iba, que había vuelto a refrescar, que verdad, del Veritas latín, es real. Viene de Veritas, que es lo real. Pero en Lo- griego, bueno, tiene el tema de la raíz, bueno, el griego es Ujú. más complejo o más completo, es desocultamiento, Oh, evidencia. Digo, fíjate la misma palabra, las raíces etimológicas hablaban de conceptos filosóficos diferente. diferentes. Y hoy tenemos un problema con la de que viene del latín, que creo que es la que más nos acomodamos o nos acostumbramos porque nuestro sistema social, ¿no? Proviene de allí. Porque, ¿qué es la realidad? Por ejemplo, vos y yo estamos realmente en un encuentro. Yo estoy más conectada contigo ahora realmente que con mi hija que está en la escuela, porque no está acá y no estoy hablando con ella, sé que está, pero no está, con vos estoy hablando. Entonces, Mm, cambiamos la realidad, la virtualidad pasa a ser nuestra realidad. Ahora, del griego es que algo se revela. Yo creo que de esa raíz griega viene más lo que estamos hablando, ¿no? De desocultar lo que somos, no taparlo más. Pero ahora, este Urano en Géminis creo que va a traer el cuestionamiento de lo que es la realidad. ¿Cuál es la realidad? ¿La que toco? Se va de Tauro. ¿La de los sentidos? No, la que hable, la que diga, la que piense. Si la pienso, es la realidad. Antes era lo que yo tocaba, lo que podía comprobar, y ahí cae la ciencia, Almu. Porque la bueno, ciencia, de ¿qué es? hecho, Medir. Yo te digo, mira, mi mesa mide 1 metro por 50 centímetros. Vos te compras, vas al señor de la madera, miden 1 metro por 50 centímetros y pudiste replicar mi mesa. Pero yo te voy a decir, no es mi mesa y empezamos ese cuestionamiento, ¿no? Pero la ciencia se basaba en eso. yo, y lo hablé, de hecho lo hablé hace muy poco con una persona a la que quería invitar a mi podcast, porque claro, bueno, de hecho yo creo que podíamos hablar de esto en algún momento, el tema de la inteligencia artificial, Oh, sí. en nada ya no vamos a saber cuándo una cosa es real y cuándo no. No vamos a tener ni idea. Y eso, desde mi punto de vista, a lo que nos va a obligar es a recuperar lo realmente importante para el ser humano, que es el vínculo, la comunicación, la conexión, el volver a lo de antes. De hecho, cada vez hay más personas que, mira, te voy a poner un ejemplo. El otro día eh, se presentó el álbum de BTS, de un grupo coreano. Sí. Sí, por favor, que Bueno, tengo a mi hija. y yo soy yo como tu hija, pero con 49. Soy o sea, soy súper fan de ese grupo. Y cuando escuché el álbum, el viernes que lo sacaron, dije, "Bueno, me gusta, pero tampoco me entusiasma". Ah, mira. Y no, espera, espera. Me duró exactamente 5 segundos, porque entré en Instagram, claro, el algoritmo, pues llegó un momento, me di cuenta que había pasado media hora todo el tiempo viendo todo el rato lo mismo, la misma información. Y la presentación y la canción. Y cuando, o sea, dije, Almudena, salte ya. Y cuando salí tenía un nivel de ansiedad enorme y pensé, uy, cómo me gusta este álbum. Me fascina. Te Y, convenció. y pensé, o sea, no, ni siquiera puedo tener criterio, porque toda esa cantidad de información de alguna manera me impide incluso saber si esto me gusta o no me gusta. Y la inteligencia artificial, la cantidad de millones de cosas que pueden hacer, nos puede generar tal
tal angustia porque ya no distinguimos, o sea, nos desconectamos, nos vamos a desconectar tanto de nosotros mismos que o somos capaces de crear un espacio entre lo que sentimos, nuestra necesidad, la conexión real, el tocar a la otra persona, el estar en una conversación con la otra persona, el sentir, o si no, yo creo que, o sea, yo creo que puede ser de verdad peligrosísimo. Es, Neptuniano, es decir, nos sí, sí. deshacemos. Ujú. Y claro, ahí estamos hablando de efectivamente lo que tú decías de qué es verdad y qué no, qué me creo, qué es lo que me creo, qué me tengo que creer. Ahora, Porque la cada verdad es vez... lo que me creo, Mm. porque, a ver, la verdad es algo que no, que No, yo da crea igual, algo sola no es verdad. Si no lo contrasto contigo, es ese con el otro que se convierte en verdad. Es decir, dos personas mínimo. Por eso yo siempre vengo a una frase de ¿no Jesús te que siempre parece, me encantó. perdona, y no te parece que también es, a ti no te ha pasado que hay veces que sabes que una cosa es verdad y ni siquiera, y dejas de tener la necesidad ni de explicarlo ni de entenderlo, sino que lo sabes? Sí, Aunque no haya un otro, ¿no te ha pasado? sí, pero yo, digamos, en mi concepción, es eso, cuando sucede eso, es porque yo estoy conectando con el otro a otro nivel. No es que se lo estoy preguntando, no es aquí, en el espacio-tiempo. Compruebo y siento esa veracidad porque en otro nivel ya lo conecté y ya estamos en esa misma sintonía. Es decir, Ujú, nunca ujú. estamos, para mí, de ahí que creé las comunidades, todo, no estamos solos. Ah, La por supuesto. individualidad absoluta, de hecho, cuando estoy sola y medito, siento que estoy conectando con muchas más personas que cuando estoy relacionándome. Eso, a ver, tampoco puedo estar todo el día meditando así ni demás porque soy dual y necesito, porque alguien ponía, somos cuánticos. A ver, no, porque lo cuántico es todas las posibilidades y, digamos, nosotros somos espacio-tiempo, realidad, tenemos que colapsar la función de onda. Elegimos, ahí es cuando somos conscientes, cuando elijo. Y lo que vos traías me hacía acordar a eso. Cuando todo, me conecto con todo y demás, y no soy capaz de elegir, es cuando me pierdo, porque elegir es lo que nos hace conscientes, únicos, originales, distintivos. Ahora, elegir, No te quedas en Neptuno, te quedas en la caza 12 perdido. claro, si no me quedo ahí. Y hay un tema que estamos acá nuestra sociedad, que el elegir parece ser algo malo. Mira, yo tenía un profesor que usaba mucho la palabra discriminar. Estamos hablando de los años 90 y ahí empezó todo el tema de la discriminación, pero él usaba discriminar en su concepto, en su significado original, que es distinguir, ¿no? Separar. Discrimino, Mm, separo. Y él decía, digamos, una persona que discrimina es una persona sabia porque sabe lo que va, cómo hace el cuerpo. Toma el alimento y discrimina lo que se va a desechar del nutriente. Claro, ujú, vino todo esto cultural que está muy bien porque era necesario, obviamente, pero se le pone esa palabra y esa palabra como que perdió ese significado inicial o real. Yo lo que estoy diciendo es, cuando yo elijo, que a mí me elija o no alguien, por ejemplo, alguien pasa y no se queda en el vivo, no significa que me despreció. No estaba en la sintonía, no me siento abandonado, no siento, digamos, esa susceptibilidad de, ay, me sepa. No, listo, estoy con quienes me escuchan o quienes estén interesados, estoy contigo. Digamos, un poquito madurar, ¿no? Esa susceptibilidad, porque pareciera que todo es para todos, todo lo tengo que saber y ahí yo me voy a las órdenes sagradas y secretas. Yo sabía lo de mi nivel de, digamos, mi grado de iniciación, porque no quería ujú. saber el superior, porque no estaba lista. Digo, cuando esté lista, llegará. Y eso a mí me entrenó como decir, cuando estés lista va a llegar, no te apresures, es como quitar la fruta antes que madure y cuando la voy a morder es asquerosa, pero la fruta guardaba su dulzura, no le di tiempo. Entonces yo creo que esto de, la verdad, como vos decías, ¿no? Darme ese permiso que es con el tiempo.
La verdad Mm, llega con es el cuando tiene tiempo. que ser, cuando estás listo, efectivamente. Y claro, la pregunta es, ¿y qué es estar listo? Mm. ¿No? O sea, ¿qué es estar preparado? Yo Eh, creo que es como estar enamorado, Almu. No es algo que se pueda, a ver, yo me acuerdo estar enamorada o el parto, que me preguntaba, le decía a la médica, ya la pudría, la obstetra me mandaba, ¿sabes a dónde? A cagar. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Y cuando vino, supe. Fue, de repente dije, no, están haciendo, ¿cómo sabes? No sé, no sé. Como cuando estás enamorado o cuando yo venía del viaje, me levanté y le dije, Hernán, 2020 tenemos que estar en Argentina, punto. No me cuestiones. Y es esa, bueno, soy esto que Escorpio. viene, claro, pero viene para mí de otra fuente que no es la de la experiencia. Entonces, pero Total, para mí también. tenemos que abrirnos a confiar en eso. Creo que yo llego que la verdad se revela cuando confías en vos. Es que, y justo cuando te estaba escuchando, estaba pensando exactamente lo mismo, es que desde un punto de vista, para mí, el 90% de esta experiencia es espiritual, es decir, es un acto de fe que debería de incluso trascenderse y convertirse en la certeza de lo que no puedo ver. Yo creo que nosotros llegamos a un punto en la vida en el que podemos estar forzando, 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 forzando y resistiéndonos, intentando tener el control, pero llega un momento en el que os sueltas por completo y dices, confío, y que sea cuando tenga que ser y que sea como tenga que ser, o si no, no te puedes de verdad abrir a la experiencia de la vida, no te puedes abrir a la verdad, no es posible. Ahora, no es un confío pasivo, es un confío y No, hago. claro, es que yo creo que aquí y siempre existe el mismo error. Aparece la mente y dice, bueno, ya, ¿y entonces qué pasa? ¿Que es que no estoy haciendo nada? ¿Y qué hago? ¿Me tumbo en el sillón? No, es que tú tienes que saber lo que a ti te corresponde y tienes que saber regularte y decir, esto ya no me corresponde. O sea, si yo voy a dar un curso, yo tengo que preparar el curso, tengo que hacer la presentación en PowerPoint, pero mira, no depende de mí las personas que van a venir. No, es que porque no soy capaz. Y tampoco depende de mí cómo van a recibir esas personas la información que yo estoy compartiendo. Entonces yo tengo que saber lo que es mío y lo que no. Y en la vida siempre hay, obviamente, que conjugar la energía masculina que hace y la femenina que hace de forma pasiva. Tengo la sensación, Mare, de que le tenemos pánico a la energía femenina, Sí. porque pensamos que es no hacer nada. Perdone, pero no. Oh. Cuando yo estoy en la acción pasiva y estoy sintiendo y estoy en silencio y estoy, no sé, paseando por el campo, también estoy haciendo. Es un hacer receptivo. Es un hacer que me permite que la energía masculina, que de alguna manera es la representación de ese universo Dios, pueda encontrar un lugar al que llegar. Si yo estoy haciendo, 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 pensando, 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 no tengo espacio para escuchar, no tengo espacio para recibir, ¿no? Si yo estoy todo el rato hablando, no tengo espacio para escuchar. Yo siempre digo que es como nadar. Si yo no espero un segundo, mi cuerpo, No esa agua puedo. que saqué, no lo pasa y me hundo. Así que Así es. eh, quería decir la frase para que no quede colgada la de Jesús que quería traer. Cuando dos o más estén en mi nombre, ahí estaré. No dijo uno, dijo dos. Dos o más. Más. Siempre me llamó la atención eso, lo que dijiste vos. La verdad aparece cuando nos vinculamos. ¿Te gustaría que para la próxima hablemos de la energía femenina que te vi muy así exultante? Bueno, es que no, no sé cómo me has visto, es que yo es un tema del que hablo un montón y hablo un montón en redes porque me encanta, claro, vamos a hablar de eso. ¿Hacemos? Bueno, la Dale, próxima. Entonces cerramos vale. aquí para que se queden con las ganitas y nos sigan, ¿sí? A ver qué estaban diciendo. ¿Viste? 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 ¿Qué?
¿Viste? Y le voy a dedicar, se lo voy a dedicar a mi amiga. Me chupa un huevo. Chao. Es que me muero. Le encanta, le encanta. Muchísimas gracias a todos por habernos seguido. Nos encontramos exactamente dentro de un mes a las hurtadillas de Uranito en Géminis. Y si querés seguir, vamos a estar dando la clase de las 7 leyes herméticas en mi comunidad de ovejas negras, que tengo el placer y la honorabilidad de que venga Elmu. Y espero que se repita de otros temas. Empezamos con las leyes herméticas. Besito y no a la bolsa. Almu, síganla acá en Almudena Miguel Áñez en YouTube. En Instagram tiene dos, Almudena y Con Alma. Miren los cuadros, cómprenselos, yo sé lo que se los digo. Ese no solo es de la belleza, sino una inversión, porque se van a cotizar. Yo ya estuve acumulando, no sé. Almu, ¿te quieres despedir? Sí, y me despido con bueno, pues son dos preguntitas que puse el otro día en Instagram, que dice, ¿dónde está la sabiduría que hemos perdido en el conocimiento? ¿Y dónde está el conocimiento que hemos perdido en la información? Nada más. Gracias, gracias y Muchas vamos a gracias. hablar de la energía femenina en el próximo. Un besito. Adiós.